noche vamos a estar hablando acerca de un tema que me parece muy interesante y que a veces nos es un poquito difícil poder discernir o distinguir. Y es cómo reconocer al enemigo, cómo saber cuando yo estoy bajo un ataque espiritual. Porque muchas veces no es sencillo poder discernirlo. Vamos a orar. Por favor, cierre sus ojos. Padre eterno, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos das de poder estar en tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, con toda humildad, que tú nos hables, que aunque tú nos instruyas, que podamos conocer, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros y sobre todo las armas poderosas que tú nos has dado para defendernos, Señor, cuando nos encontremos bajo el ataque del enemigo sobre el cual ya tú nos has dado la victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero leer para ustedes una porción de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra en Efesios 6, una porción muy conocida, Efesios 6, versículos del 10 al 13. Vamos a leer. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire qué hermosa palabra. Y hay varias cosas que se nos enseña, que se nos explica, que se nos instruye. Primero, ¿cómo podemos nosotros saber cuando estamos bajo el ataque del enemigo? Una de las cosas que quizá nos cuesta a muchos es poder saber si es solamente un momento de ira o estamos bajo ataque. Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de las veces va a ser algo tan sutil, tan discreto que no nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, a mí me ha sucedido, yo no sé si a usted le ha pasado, pero estar en algún momento en una situación donde me siento que algo me molesta, pero me molesta de verdad, algo que yo siento así como que me empieza a subir un calor, ¿verdad? Y hasta las orejas se me calientan. En un momento como ese es normal que nosotros sintamos enojo. Pero hay un punto en el cual empezamos a perder como el control de la situación. Y entonces si ya usted empieza a tirar puertas, si ya usted empezó a hablar y empezó a usar un lenguaje, un lenguaje ofensivo, si ya usted empieza a sacar cosas del pasado, es un momento para detenernos y procurar, intentar apercibirnos en el medio ambiente, en el qué está pasando, por qué yo me estoy sintiendo así, por qué se me está saliendo de las manos algo que tal vez no era tan grave, o aunque lo fuera, nosotros tenemos la capacidad de gobernar sobre nuestras emociones. La palabra dice que el Señor nos ha dado dominio propio, no demonio propio, porque algunos tienen demonio propio, no, dominio propio. Esa capacidad de gobernar, de tomar control, de no dejar que se desboquen las emociones, de que explote, de modo que terminemos haciendo un desastre total en la casa. Y muchas veces nosotros cuando estamos teniendo una situación difícil con una persona, un confrontamiento, especialmente en el hogar, especialmente con alguien en la familia, es muy normal que nosotros nos sintamos ofendidos, que nos enojemos, que nos irritemos y muchas veces que guardemos rencor. Pero aquel que es espiritual, aquel que se está ejercitando en lo espiritual, tiene la valentía para detenerse y observar y entender esto que el apóstol Pablo nos dice. En el versículo 12 del capítulo 6 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esto? No tenemos lucha contra hombre ni contra mujer. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. Nuestra lucha es
contra principados, y empieza a decirnos, a explicarnos que en el mundo espiritual existen rangos dentro del reino de las tinieblas. Y eso es importante nosotros entenderlo, porque también hay dentro de esos rangos, hay géneros de demonios, hay niveles en los que ellos trabajan, hay unos que son rangos pequeños, hay otros que son más fuertes, y nosotros tenemos que comprender que nuestra lucha no es contra aquella persona que tal vez en la casa me está insultando, me está maltratando, está haciendo cosas indebidas. Muchas veces nosotros enfocamos nuestra ira contra aquella persona y no nos damos cuenta que cuando nosotros explotamos de esa manera, lo que estamos haciendo es cayendo bajo la misma influencia demoníaca que aquella persona está. Quiero aclarar que tener una influencia demoníaca no significa estar endemoniado, no significa que la persona está poseída por un demonio, sino que está bajo la influencia, o sea, lo influencia, ¿verdad? Para que haga tal cosa, como cuando usted dice, cuidado porque esas amistades lo influencian para lo malo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No lo están obligando, pero lo orillan a eso, lo impulsan, lo animan a que haga esas cosas. Asimismo, inclusive nosotros, los hijos de Dios, por muy cristiano que usted sea, por muy entregado, entregada que esté al Señor, podemos estar bajo una influencia de un espíritu, y si no nos apercibimos, si no prestamos oído al Espíritu Santo, no nos damos cuenta. Y cuando usted se percata, está haciendo exactamente lo mismo que la otra persona. Nosotros tenemos que identificar cuando lo que se está moviendo en nuestras casas o en el lugar de trabajo o en nuestra vida es un ataque del enemigo. Y es muy simple, toda cosa, detrás de toda obra de maldad está nuestro enemigo. Ese es el mundo de él, ese es el ambiente de él. Detrás de toda obra de maldad está el enemigo. Pastora, pero aun cuando soy yo, usted dirá, pero hello, yo que soy tan entregado, tan entregada a Dios, y bueno, pero es que si usted está haciendo algo malo, hay una influencia. ¿Y qué sucede? Que nosotros tenemos una concupiscencia, que la concupiscencia es una atracción especial que tiene cada persona por una clase específica de pecado. Qué duro, ¿verdad que sí? Quisiéramos que no fuera así. Yo quisiera decirle en esta noche a usted que usted no va a ser arrastrado por una tentación. Pero, ¿qué es el asunto? Que cuando nosotros somos influenciados por un espíritu inmundo, ellos, ¿qué es lo que atacan? Ellos atacan nuestra concupiscencia. El gusto que nosotros tenemos por cierto tipo de pecados, la debilidad que nosotros tenemos en ciertas áreas de la vida. Si por ejemplo usted es una persona muy iracunda, ¿qué quiero decir con esto? Que explota en ira fácilmente, y usted se desboca en enojo y dice cosas que no debe, ¿en qué área cree usted que constantemente el enemigo le va a estar tocando? Exactamente, en esa área. Él va a estar provocando situaciones en las cuales usted se vea orillado a explotar. ¿Por qué? Porque es algo que está en usted, que usted tiene que aprender primero a rendir al Señor y luego recordar que para eso Dios le dio dominio propio. Cuando nosotros entendemos que estamos siendo inclusive atacados por el diablo o sus demonios de una manera sutil, voy a ponerle un ejemplo que parece simple, pero digamos que usted está viendo la televisión, ahí está cambiando los canales de la televisión, va cambiando, y de momento aparece una escena ahí medio pasadona de tono, ¿verdad? Y usted en vez de se quedó ahí como medio viendo, ¿verdad? Ahí hay dos cosas que están operando. Primero, la debilidad de la carne, que ella siempre va a querer el pecado, y luego el espíritu inmundo que va a empezar a poner en nosotros la tentación. Él va a empezar a tratar de ponernos esa cascarita de banano para que nosotros caigamos, pero nosotros tenemos que empezar a ejercitarnos en el discernimiento, en el poder captar. Recuerdo que hace muchos años
estuve trabajando con una persona en un área que era muy difícil. Tenía una atadura muy fuerte con la pornografía, increíblemente fuerte. Y yo recuerdo cómo ese hombre lloraba porque no quería, porque él quería agradar a Dios, no quería practicar ese pecado, pero lo era casi imposible. Y dentro de las recomendaciones, cuando le iba preguntando, yo le decía, ¿usted tiene este televisor en su cuarto? Sí. Y se queda viendo cosas que no es. Sí. Pues entonces saque el televisor del cuarto. Sacó el televisor del cuarto. A los días volvemos a hablar, lloraba, no lo he podido, sigo batallando. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿En qué está viendo pornografía? Bueno, en la computadora, pero usted se queda en la sala hasta las 2, 3 de la... No, tengo la computadora en el cuarto. Saque la computadora del cuarto. Sacó la computadora del cuarto y finalmente regresó llorando que no lo lograba, y yo, bueno, ¿en qué está viendo pornografía ahora? Pues en el teléfono. Y yo creo que ya usted sabe la respuesta. Cuando nosotros verdaderamente queremos vencer al enemigo que nos está tentando y vencer los deseos de la carne, tenemos que empezar a tomar medidas serias. Si una de sus debilidades es estar por horas, durante largas horas metido en redes sociales, yo creo que usted tiene que empezar a tomar decisiones para vencer esa tentación que posiblemente ya se haya convertido en una atadura en su vida. El Señor nos dice en su palabra, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué nos dice esto el apóstol Pablo? Porque usted y yo, este tipo de cosas no la podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino cuando nos fortalecemos con el poder de la fuerza que Jesucristo nos da. Cuando usted y yo con toda humildad nos humillamos delante de Él y no con la vergüenza que nos hace huir y no querer darle la cara al Señor porque nos sentimos indignos, sino con la valentía de llegar humillados delante de Él y decirle, Señor, reconozco que yo he estado fallando en esto, que este es mi pecado, esta es mi vida, soy una chismosa, soy un chismoso, me gusta estarme comiendo a la gente, me como a la vecina, a la pastora, al pastor, al hermano, a la hermana, a mi cuñada, a toda la gente, me gusta comer. Entonces, cuando yo logro reconocer esto, empiezo a ver, bueno, pero ¿en qué momentos y con qué personas yo estoy murmurando? Y empiezo a darme cuenta que tengo que tomar decisiones. Una de dos, o aprender a cerrar la boca el resto de mi vida, que eso está bastante difícil, o empezar a tomar distancia con aquellas personas con las que yo usaba esa droga, porque yo voy a decirles algo, si hay una cosa que es pegajosa y difícil de controlar, yo creo que es quizá uno de los pecados y de las ataduras más terribles y que más daño hacen al ser humano y al pueblo de Cristo es el chisme. El chisme es algo que nace en el mismo corazón de Satanás, porque la murmuración saca lo peor de una persona y destruye a aquellos que nos rodean, no solamente la persona de quien se está hablando, sino aquellos que escuchan. Yo quiero que usted piense en esto. Cuando nosotros caemos en la murmuración, en el chisme, nosotros al hablar con otra persona de lo que nosotros sentimos y creemos, y yo estoy de acuerdo y queremos murmurar, nosotros estamos sembrando en otra persona sentimientos y pensamientos que quizás esa persona no tenía y los dejamos contaminados. Sembramos una semilla de maldad. Entonces, el Señor nos dice que para nosotros poder vencer, para poder enfrentar aquellas cosas que nos rodean en el mundo espiritual, porque es que lo más complejo de esto no es solamente poder reconocer que estoy bajo el ataque del enemigo, sino poder entender de que es un enemigo invisible y que no hay otra manera de discernirlo sino a través del Espíritu, a través de la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que ese esposo, esa esposa, que ese hijo, que esa hija, que esa vecina, que alguna persona
con la que nosotros estamos teniendo un conflicto y nos hiere y nos está diciendo, logramos comprender que no es esa persona, sino lo que nos dice la Escritura, que son espíritus inmundos que están trabajando a través de esa persona. Entonces usted y yo no nos vamos a volver a decir, eso es lo que usted piensa, ahora yo le voy a decir a usted sus 4 verdades, venga, escúcheme porque ahora soy yo la que voy a hablar. Usted piensa que yo soy muda, yo no soy muda. Y empezamos, ¿verdad?, a tratar de sacar ahí la valentía que no. Cuando nosotros identificamos, primero, ni perdemos tiempo peleando con esa persona porque sabemos que los dardos no vienen de esa persona, sino del enemigo, que es Satanás, que son sus demonios los que nos están atacando. Y por lo tanto tenemos que tomar armas espirituales. Mire, a Satanás no se le vence con una discusión con la persona que me está hiriendo. A los demonios, ellos no se van a ir porque usted le diga sus 4 verdades a esa persona que necesita escuchar. Porque usted dice, el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Pues ahora yo le voy a decir lo que no quiere oír. No. Cuando usted logre identificar, usted empieza a escuchar lo que esa persona está hablando. Y si cuando alguien habla, a usted le sube, así como le decía yo ahorita, ¿verdad?, un calor por aquí hasta que le calienta las orejas, es hora de correr a su lugar secreto. ¿Usted sabía que existe un lugar secreto? Bueno, hay un lugar secreto cuando nosotros estamos bajo el ataque del enemigo. El mejor lugar donde usted puede ir a refugiarse es en la presencia del Señor. Entonces no discuta, no pelee, no insulte, no maltrate. Vaya a la presencia de Dios y dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Posiblemente en las próximas semanas tomemos alguna de las citas pastorales para hablar un poquito acerca de la armadura de Dios. Nosotros tenemos que comprender que parte del ser cristiano es comprender que usted y yo ahora somos soldados de Jesucristo. Y que desde el momento en el que usted y yo somos soldados, dejamos de ser civiles cualquiera. Y el enemigo que está en guerra contra los hijos de Dios nos va a agarrar de blanco. Y él va a tratar de tirarnos con todo lo que él tiene. Él va a enfilar todas sus armas contra nosotros. Ahí es donde usted y yo tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra el hombre, no es contra mujeres, no es contra sangre y carne. ¿Quién es de sangre y carne? Los hombres, las mujeres. Los demonios no tienen ni sangre ni carne. Nuestra lucha es contra ellos. Y ahí es donde usted tiene que ir y decir, Señor, yo me pongo toda la armadura tuya. Y en el nombre de Jesús yo me fortalezco con el poder de tu fuerza. Y yo me levanto en contra de todo espíritu inmundo que me está atacando, que está atacando mi familia. Usted tiene un problema, sus hijos viven en una guerra como perros y gatos, como Tom y Jerry. ¿Quiénes han visto Tom y Jerry? ¿Verdad? El gatillo y el ratoncillo ese, desde que estábamos chiquititos nosotros lo veíamos, que viven en esa guerra y se hacen maldades y conviven y luego vuelven otra vez a hacerse maldades. Yo pienso que usted lo que tiene que hacer no es agarrarlos y darle leño, como decimos aquí en Costa Rica, no es agarrarlos y darles una paliza cada vez que, no, es detenerse y decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que está influenciándolos a ellos? Que son tan agresivos, que tienen esa situación los unos contra los otros, e irse a su lugar secreto y doblando sus rodillas, cerrando la puerta de la habitación, ore al Padre Celestial y empiece a reprender en el nombre de Jesús esos espíritus inmundos que están afectando la vida de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo que quieren es marcarlos. Y cuando sus hijos sean grandes, ¿qué van a recordar de la relación que tuvieron entre ellos? Que era un infierno. Y posiblemente, ¿qué va a desencadenar eso? En una hija que se termina yendo a los 14, 15 años de la casa. Se va juntada con un hombre, cualquiera que se le aparezca con tal de que la saquen de ahí. O un hijo que se tira a las calles y empieza a usar drogas. ¿Por qué? Porque no logramos entender
que estábamos bajo un ataque del enemigo, que nuestro hogar, que nuestro matrimonio. ¿Por qué nos damos por vencidos en medio de una batalla? Porque dejamos de entender que nuestra lucha no es contra mi esposo, que nuestra lucha no es contra la esposa, contra los hijos, contra la cuñada, contra la suegra. La lucha no es contra mi hermano, mi hermana. Mi lucha es contra principados y potestades a los cuales Cristo ya venció, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. ¿Puede usted identificar? Y tal vez usted ahora diga, pastora, eso está muy lindo, pero yo no entiendo qué es eso de la armadura de Dios. Bueno, yo quiero decirle, perdón, que Dios entiende perfectamente el tema de la armadura. Ahí en ese mismo capítulo 6, del versículo 14 en adelante, más o menos hasta el 17, ahí nos habla de la armadura de Dios y nos habla de cómo la armadura va cubriendo cada parte del cuerpo, como la armadura de un soldado romano. Ustedes han visto las películas donde salen los soldados romanos. De ahí Pablo saca esta ilustración. Entonces él nos dice que tenemos que usar cada parte de la armadura. Y usted, no le voy a decir ahorita porque no los va a recordar por nombre, pero yo le voy a decir solamente de esta manera. Piensa en esto: Señor, yo necesito cubrir mis pensamientos. ¿Con qué puede cubrir usted su cabeza? Con un casco. Señor, yo necesito cubrir mi corazón. ¿Con qué cubre usted el corazón? Con una coraza, ¿verdad? Entonces, si usted no recuerda cómo fue que la pastora, una que usted me diga, Señor, yo cubro mi cabeza con lo que necesito de la armadura. Yo cubro mi corazón con lo que necesito de la armadura. Señor, yo necesito ponerme un calzado para caminar con firmeza en este camino de salvación. Recuerde que un soldado no va descalzo a la guerra. Un soldado se pone un calzado. Y usted diga, Señor, que cada vez que yo vaya a un lugar, hable con alguien, palabras de vida, de salvación, salgan a través de mí. Y también que necesita un soldado, un escudo. Ese escudo es la fe, creer, confiar en Dios de que Él me va a sacar con bien de esta situación, confiar en Dios de que Él va a salvar mi matrimonio, confiar en Dios de que Él que va a liberar a mis hijos, confiar en Dios de que Él me va a sacar de la situación en la que me encuentro. ¿Cómo saber cuando estoy bajo un ataque? Porque hay cambios en el ambiente, cambios pero instantáneos en su temperamento. Hay cambios instantáneos en el temperamento de la gente alrededor. Es que el enemigo, él es astuto como una serpiente. Él puede llegar a tirar ese ataque en el momento que usted menos puede estar usted comiendo. Pueden estar ahí en la mesa comiendo, divirtiéndose, y de un momento a otro alguien hizo un comentario y de ahí el enemigo, ¿verdad? Como que tirara así una bomba en la mesa y explotó y todo el mundo terminan levantándose de la mesa, se queda la comida, unos llorando, otros peleando, otros. Ahí nosotros tenemos que identificar. Cuando usted se da cuenta, mire, yo hace años, le estoy hablando de hace 20 años atrás, yo tenía una costumbre que hace mucho se lo conté a la iglesia y se reían, pero era mi manera infantil de solucionar las cosas, digámoslo así. Que tal vez yo iba en el carro con mi esposo, él me estaba enseñando a manejar. Y si él me regañaba, entonces yo me sentía tan ofendida porque a mí me temblaban las manos, me temblaban los pies manejando el Ford Mustang, que ese Mustang tiene un frente grandísimo, entonces yo no lograba ver, pero ni siquiera el horizonte, ¿verdad? Entonces yo me estresaba porque no veía la calle, no sabía por dónde iba, y cuando tenía que hacer los cambios, es un carro estándar de marchas, entonces yo lo que hacía era que me ponía súper nerviosa. Entonces cuando él me regañaba, yo lo que hacía era que subía el freno de mano, apagaba el radio y me bajaba y ¡boom! Quería sacar la puerta de este lado por el otro lado. Esa era mi manera. Y entonces, entre más yo caminaba, más ira sentía, más enojo. Y si él decía, ya, venga, súbase al carro, ay, yo más y más me enojaba y más, hasta que deseaba como poderle pasar con una planadora por encima, ¿verdad? Pero eso me sucedía muy a menudo con muchas cosas, hasta que un día me di cuenta que no era que ese era mi temperamento, sino
que cada vez que yo me encontraba en una situación de depresión, el enemigo me atacaba, me tiraba tantos dardos que yo no lograba controlar la ira y explotaba y terminaba hiriendo a todo el mundo alrededor mío. Hacía comentarios a veces bastante hirientes y hasta el día que yo entendí que era que estaba bajo un ataque y me sentí como un títere. Porque yo decía, ¿cómo es posible que cada vez que el diablo me tire, me diga que yo tengo que explotar en ira, yo exploto en ira y me bajo y dejo el carro botado ahí? Sí. O sea, no. Cuando nosotros estamos bajo un ataque, cuando hay un cambio en lo normal, algo está pasando. María José nos pregunta, hola pastora, ¿y qué hace cuando viene ese ataque? Lo primero que tenemos que hacer es, ya lo identificó, porque esta es la parte más difícil, déjenme decirle, identificar. Cuando nosotros estamos al principio tratando apenas de identificar si estoy bajo un ataque o no, es difícil. Porque nos parece que es normal lo que está pasando, que la discusión que hay en la casa, eso es algo normal, el pleito o el enojo que yo tengo, eso es normal, pero cuando nos damos cuenta, entendemos que no es normal, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay gozo, hay paz, hay armonía, y si en ese momento no hay gozo, ni paz, ni armonía, ahí no es el Espíritu Santo el que se está manifestando. Punto. Pastora, o sea que cada vez que yo me armo un pleito o una discusión brava con mi esposa, ya, es que hay un demonio. Está el Espíritu de Dios ahí en medio. Usted me puede decir en este momento, pastora, mi esposa y yo estamos discutiendo airadamente, nos estamos levantando la voz el uno al otro, pero el Señor, aleluya, está en medio de nosotros. Yo no me imagino al Espíritu Santo regocijándose en eso. Ahí es lo primero. Identifique. Desde que usted siente que se está acelerando, ya le están poniendo leña al fuego. Y usted sabe de dónde viene eso. Inmediatamente, si usted no se puede ir, porque muchas veces en una situación de esas uno no puede simplemente dar la vuelta y dejar a la persona hablando sola. No se puede, porque también es una falta de respeto. Pero ¿qué tiene que hacer en ese momento? En su mente empiece a invocar la sangre de Cristo. Señor, el nombre del Señor Jesucristo, hay poder en el nombre de Cristo. Usted empiece, Padre, en el nombre de Jesús, toma control de esta situación. Señor, toma control de mí, dame sabiduría, porque ya usted sabe. Señor, defiéndeme. Envía tus ángeles, aquellos que tienen una espadota así de fuego grandísima. Envíela que me defiendan, porque Señor, en este momento. Pero si usted tiene la opción en medio de esa situación de irse a su habitación, esto es lo mejor que usted puede hacer, irse a su habitación, cerrar la puerta y arrodillarse y empezar a orar. Y empezar a orar y empezar a ordenarles a esos espíritus inmundos que se vayan en el nombre de Jesús. Y usted dígalo con esa autoridad: mi familia le pertenece a Cristo, no te permito que te quedes, te vas ahora en el nombre de Jesús. Mi matrimonio le pertenece a Cristo, no tienes poder sobre mi esposo, no tienes poder sobre mi esposa, la vas a soltar, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces lo hacemos eso una vez y al día siguiente, ¿sabe qué pasa? El esposo viene peor que el día anterior. La esposa se puso peor que el día anterior, los hijos peor. Entonces, nada, eso no sirve, eso que dijo la pastora, no, eso no sirve para nada, no, la situación se puso peor. Bueno, es que, miren, no estamos luchando contra un enemigo que esté hecho de papel. Este enemigo tiene miles de años de tratar con el ser humano. Y usted y yo tenemos apenas unos cuantos años o meses de estar tratando con él. Pero él se sabe al dedillo la manera como el ser humano reacciona y él sabe cuáles botones tiene que tocarnos. Así que usted y yo, lo primero que tenemos que hacer es vista la armadura. Recuerde lo que yo le dije a usted. Vamos a irla viendo después. Y tal vez de toda la armadura, lo más importante y lo que usted tiene que aprender a usar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Usted necesita empezar a leer la Biblia diariamente, empezar a escudriñar, a estudiarla, a aprender la palabra de Dios, porque cuando usted aprende la palabra de Dios, usted la puede aplicar. ¿Con qué venció Cristo a Satanás en el desierto cuando lo tentó? ¿Con qué lo venció? Con la palabra. Si usted lee ahí en los evangelios la tentación de Cristo en el desierto, ahí el Señor no dice, y los ángeles del cielo vinieron a defenderlo y todos pelearon por él. No dice, y Jehová Dios bajó su mano y aplastó a Satanás. No. Cada vez que Satanás atacaba al Señor con la palabra, porque lo atacaba con la palabra, el Señor Jesucristo le respondía con la palabra. Entonces, usted puede ir aprendiendo versículos claves cuando usted está bajo el ataque del enemigo, que ya usted aprendió en esta noche a identificarlo. Usted puede citar la palabra y decir, Satanás, la palabra del Señor me dice que ningún arma que tú hayas forjado contra mí va a prosperar. No vas a prosperar contra mí. No me puedes hacer daño. La palabra me dice que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor mío. La palabra me dice, y usted empieza a citar la palabra de Dios. Hay poder sobrenatural. ¿Sabe por qué la palabra de Dios es tan poderosa? Porque un día esa palabra salió de la boca de Dios. Él la pronunció. ¿Usted entiende eso? Logramos comprender. Un día esa palabra salió de la boca de Dios. Él estaba sentado en su trono. Y tal vez era el profeta Isaías, tal vez era Jeremías, tal vez era el apóstol Pablo, tal vez era cualquiera de los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras. Y el Señor empezó por su Espíritu Santo a dar esa palabra a los hombres que escribían inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra salió de la boca de Dios y en Isaías se nos dice que la palabra que salió de la boca de Dios no retorna a él vacía, no regresa a él, sino que cumple el propósito por la cual fue enviada. Así que de todo lo que está aquí escrito, lo que usted tome y pronuncie con su boca, usted está repitiendo algo que ya Jehová Dios habló en los cielos. Por eso es que esto es dicho por Pablo, es llamado por Pablo, ahí en Efesios capítulo 6, la espada del Espíritu. Es una espada espiritual que Satanás no puede resistir, porque esto tiene una connotación legal. Y lo que está aquí es ley y se cumple. Aprendamos a usar la armadura de Dios y lo vamos a ir aprendiendo en próximas semanas. Pero lo más importante que yo quiero que usted se lleve esta noche, porque ya estamos sobre tiempo, es primero identifique cuando está bajo un ataque del enemigo. Hagamos un breve repaso. Hubo un cambio en el ambiente, de un momento a otro estaba todo tranquilo, entró alguien y entró tirando la puerta, entró y ¡pah!, explotó aquello e inmediatamente ya usted sabe que no era esa persona, solamente vino acompañada de alguien más. Ya usted lo identificó. No me gusta este que vino y no es esa persona. Y abro un paréntesis muy importante. Nunca. ¿Cuándo? Nunca le diga a una persona, es que usted es el que trae el diablo aquí a la casa, ve lo que dijo la pastora, que usted es el que anda el demonio encima, pero no, nunca le diga algo así. Imagínese que se lo digan a usted, se va a sentir ofendido, ¿verdad que sí? No, nuestra lucha no es contra esa persona. Cuando usted identifica que hay un ataque del enemigo, usted se lleva esa batalla al lugar secreto y ahí saque todas las armas que usted tenga y tírele al diablo con todo lo que tiene, porque el poder y la unción del Espíritu Santo están sobre su vida. El dominio propio, el gobernarnos, el no atacar a la persona que me está ofendiendo, porque entonces yo caigo bajo la misma influencia demoníaca que está esa persona.
Y si yo me mantengo en mi lugar, firme, como dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ve que no todos los días son lindos, hay días malos. Y habiendo acabado todo, estar firmes, para que podamos estar firmes. Amén. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, quiero orar por usted. Quiero dejarle con esta breve enseñanza, este breve consejo. Yo espero que haya sido muy útil para su vida, que lo pueda poner en práctica. Lo vamos a ir aprendiendo, vamos a ir dándonos cuenta, aun cuando un hijo suyo, una hija suya comete un error, por grave que sea, no se le vaya encima en ira, regañándolo, gritándole. No, entienda que si esa persona cometió ese error, estuvo bajo el ataque del enemigo y no hubo quien le ayudara. ¿Cuál es su tarea? Defenderle, ayudarle y restaurarle en el amor de Cristo. Amén. Muy bien, ¿qué le parece si cierra sus ojos un momentito y vamos a hacer una oración? Amén. Padre bendito, gracias te damos por esta noche hermosa, porque hemos podido, Señor, conocer de tu palabra y de lo maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido, y dígale ahí en sus propias palabras, Señor, yo te pido que tú me enseñes a identificar cuando estoy bajo el ataque del enemigo. Cuando una persona de mi familia esté bajo el ataque del enemigo. Y que yo tenga, Señor, la fortaleza, la sabiduría que solamente vienen de ti para pelear, Señor, por mi familia, para pelear por mi esposo, no con mi esposo, para pelear por mi esposa, no con mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por todos aquellos, Señor, que me rodean, personas a las que yo amo. Señor, que yo pueda identificar cuando a través de otra persona estoy siendo atacado y no caer bajo esa influencia, sino ser yo un instrumento de liberación, porque quiero agradarte en todo. Yo te pido que tú me enseñes a partir de hoy a usar, a vestir la armadura tuya. Que tú pongas, Señor, protección sobre mi cabeza, sobre mi pecho, Señor, mi corazón. Que mis pies, Señor, tengan ese calzado de palabras de bendición, Señor, que tú me enseñes a usar el escudo para protegerme y sobre todo la palabra tuya, la Biblia, Señor, que yo pueda usar las sagradas escrituras. Gracias, Espíritu Santo. Enséñame, Señor, a pelear, que mi lucha, Señor, sea contra aquellos espíritus que vienen en contra mío, porque ya tú me diste la victoria. Yo tomo fuerzas nuevas. Si usted está cansado, está cansada en la lucha que usted lleva, siente que ya perdió la pelea, que ya no hay nada que hacer, bueno, yo le digo en esta noche, fortalézcase en el Señor Jesús y en el poder de la fuerza que Él da. Dígale, Señor, dame fuerzas nuevas y te doy gracias. Pídale perdón ahora por las personas a las que usted ha ofendido y por los momentos en que se ha dejado llevar por el ataque del enemigo, explotando en ira y haciendo como yo hacía, dejando el carro en media calle. Yo no sé cuál sea su reacción, tirando puertas, insultando, gritando, pataleando, exigiendo, no sé. Sea cual sea la reacción, dígale, Señor, ayúdame a identificar cuando esté bajo ese ataque, porque yo no quiero ser más un instrumento de Satanás. Gracias te doy por tu amor y tu misericordia. Bendícenos, Señor, en esta noche. Que sea una noche de gran bendición, que podamos descansar y que nos levantemos mañana con fuerzas renovadas para cumplir el propósito y la tarea que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Los amo mucho. Que el Señor les bendiga.